Muy buenas tardes a todos. Gracias por haber venido aquí, lógicamente. El motivo, yo creo que huelga a explicar la convocatoria de hoy. Estamos viviendo unos tiempos enteramente peligrosos, un momento de la historia en el que Oriente Medio y con ello puede arrastrar al resto del mundo a una situación que hacía muchos decenios en las que no estábamos. Y antes de entrar a hablar yo, pues lógicamente, tal y como anuncia el cartel, hablará el embajador de la República Islámica de Irán, aquí a mi derecha, y cerrará el acto Isabel Valero, que es politóloga, y hablará de manera distendida de su experiencia personal. Ella tiene una relación personal con el Líbano, conoce perfectamente aquello y lo está sufriendo tristemente en sus propias carnes. Dar las gracias, por supuesto, a la Consejería Cultural de Irán, al señor embajador, Saddam, Al-Befeir, Matit, a mis hermanos iraquíes que también están presentes en esta sala y a todos vosotros por haberos acercado, como decía, hasta aquí. Hablar de Líbano es imposible hacerlo sin explicar, lógicamente, en la zona en la que está todo lo que le está ocurriendo, es por la zona en la que está, que es ese Oriente Medio que a fuerza de plasmar en nuestras meninges después de muchos decenios que es una tierra convulsa, compleja, que está de alguna manera, según las narrativas imperantes, condenada a estar en la manera que está. Unas narrativas en las que no creemos, por supuesto, puesto que ni la naturaleza de sus gentes ni la religión que mayoritariamente se profesa, el Islam, tendrían que explicar y conducir de manera indefectible a que se encuentren en la situación que están. Oriente Próximo, de manera mayoritaria y excluyendo a los pueblos túrquicos, lo conforman ese mundo árabe y conjuntamente, si lo expandimos el concepto de Oriente Medio al mundo iranio, son dos civilizaciones milenarias, por varias veces milenarias, pero se nos quiere hacer entender que son pueblos salvajes, que están violentos y que están condenados, como digo, a estar en la situación que se encuentran. Simplemente, y dada la importancia de las personas que van a hablar luego, no quisiera hacerlo muy extenso, pero sí quisiera hablar unas pinceladas y empezar por ahí de la cuestión histórica, de la composición religiosa y social que explicaría la naturaleza del Líbano. La naturaleza del Líbano no se puede explicar con las narrativas simplistas de Oriente Medio en general, sean falsas o no, porque tienen una naturaleza. El Líbano pertenece a esa parte del mundo que se conoce como el Levante, como la Gran Siria, como Bilad al-Sham, que tiene una idiosincrasia particular y por lo tanto habrá que explicarla para comprender qué es el Líbano, por qué molesta a su vecino del sur y por qué se encuentra al fin y al cabo en la situación en la que está. No me resisto, por supuesto, a hablar de ese movimiento que es el Hezbollah, sobre el que se vierten toneladas de basura desde los medios de comunicación, y explicar al fin y al cabo, a manera de conclusión, por qué existe el interés de destruir el Líbano. Si me manejo con esto ya sería perfecto. Bueno. El Líbano sería inexplicable si, o la situación que atraviesa el Líbano sería inexplicable si no nos vamos a ir, por supuesto, a explicar la historia del Líbano, una historia milenaria, no nos vamos a ir a la edad de los metales. Y yo creo que el punto de arranque bien podría ser 1860, que es el momento en el que Francia entra en el Líbano. Bien es cierto que por el llamamiento de los cristianos maronitas, después de haber sufrido una matanza terrible de manos del Imperio Otomano. Francia siempre ha tenido, y lo sigue manteniendo al día de hoy, un interés inusitado por creerse que es dueña de aquella zona del mundo. Unos años antes, desde 1798 a 1801, Napoleón había ido a Egipto y en 1848 había conquistado Argelia. De la misma manera, y motivado, no se sabe muy bien por qué, como digo, entra Francia y
será un mandato al final de la Primera Guerra Mundial, le concederán esa Sociedad de Naciones en 1920 el mandato de toda esa parte de la Siria histórica, del Líbano y de Siria, y en 1946 abandonará sus tropas, los soldados franceses, el Líbano, pero siempre y hasta el día de hoy siguen sus políticos intrigando y teniendo mucho peso en la zona. Tendremos que hacer un salto en el tiempo para ir rápido y llegar a 1975, lo que acaece en el Líbano entre 1975 y 1990, esa guerra civil que asoló lo que hasta entonces había sido conocido como la Suiza de Oriente Medio. No solamente quisiera dar datos, porque no lleva a ningún lado darlos sin explicarlos, pero sí explicar, podríamos dar muchas fechas, como en 1970 se instaló la OLP en Beirut, en el 75 comienzan esos enfrentamientos entre los maronitas y los palestinos musulmanes, como los maronitas, que son un rito oriental que pertenecen a la Iglesia Católica, en gran parte estuvieron aliados de Israel y son los responsables de grandísimas matanzas en aquellos años, lo más conocido, aquellas matanzas de Sabra y Satila, pero no solo, de cómo en el año 78 formalmente Israel invade el sur del Líbano, al igual que hoy. La ONU en ese año también manda tropas y lo que me gustaría empezar diciendo, y siendo una de las claves para comprender el Líbano, es que al igual que en aquella guerra civil, hoy pretende los enemigos de aquella parte del mundo, los enemigos del Líbano, nuestros enemigos, en dividir, en enfrentarles confesionalmente. El Líbano es la conjunción de todos aquellos pueblos que han pasado en la zona, más los elementos cristianos y musulmanes. Y azuzaron aquellas diferencias, buscaron el enfrentamiento, lo consiguieron y por eso se produjo aquella guerra civil que duró, como digo, hasta el año 89, pero formalmente y de manera oficial hasta un año después, 1990. Hay un año, por ir adelantando, hay un año fundamental, que es en 1989, cuando se acuerda el final de la guerra, se llegan a esos acuerdos de Taif, una ciudad de Arabia Saudí, en la que se decide, entre otras muchas cosas, que las milicias, puesto que todos los partidos contaban con milicias, se desarmen. El Hezbollah, que había sido formado en 1982, se niega a desarmarse y es por esto por lo que llega hasta la actualidad con milicias propias, no porque sea un grupo terrorista, y luego lo mencionaremos. En el 2006, Israel, de manera, ahondando estos saltos en el tiempo, Israel continuamente bombardea indiscriminadamente y de manera discrecional cuando le viene en gana el sur del Líbano, pero en el 2006 ocurre la guerra de los 33 días y en aquel momento el Hezbollah, que había sido desconocido en Occidente, o para el gran público por lo menos, salta a la palestra porque en aquella guerra de 33 días derrota al ejército israelí. Y aquí vemos un dato muy importante, que Israel no es invulnerable. Israel sabe que cualquier guerra que pierda va a suponer su desaparición, y ha vendido esta imagen de la invulnerabilidad, pero no es cierta. Además, y esto es aplicable a los tiempos que corren hoy, Israel no puede mantener una guerra de larga duración. Aunque solo fuera por cuestiones económicas, sabe que no puede. 3 años después, en el 2006, puesto que en 1985 Hezbollah hace su primer manifiesto, en el 2006, y luego veremos detalles del Hezbollah, lanza su segundo manifiesto, que también se nos oculta intencionadamente, constantemente en la prensa, y va a haber un cambio radical de la cosmovisión del Hezbollah para con el Líbano. Resultas de aquella guerra, se retiró Israel ya de manera definitiva el año 2000, pero justo donde comienza, donde cursa el río Litani, que siempre lo utilizan los sionistas como frontera para invadir cuando hablan del sur del Líbano, es hasta ese río. Hay un pequeño territorio, un exiguo territorio, que es las granjas Sheba, que siguen invadidas por el ejército sionista.
Un territorio que, al igual de los Altos del Golán, que sería lo que separaría a Siria e Israel, que es una meseta desde la cual se puede caer sobre un lado u otro, es un sitio estratégico de primer orden. Existen varias disposiciones de Naciones Unidas y en concreto al respecto de estos territorios existe la disposición de que y Israel hace caso omiso, como hace con todas las disposiciones del derecho internacional, puesto que al fin y al cabo lo que estamos viendo en este conflicto de estos días es el desprecio más absoluto por la vida humana, por la justicia, pero también por el derecho internacional. Hoy no vale absolutamente nada y lo que muchos decíamos desde hace tiempo que Israel puede hacer y deshacer en el panorama internacional, estamos viendo que es así. Para entender el Líbano, y creo que esto es muy importante, el Líbano es un estado multiconfesional. Esto no significa que por el hecho de que existan 18 confesiones diferentes religiosas ya se sea un estado confesional. En España, pues cada vez más surgen, emergen, vienen, se implantan confesiones de muy diversa índole, pero esto no hace de España un país multiconfesional. Todo el derecho civil nuestro es enteramente europeo, producto del cristianismo y del devenir de la historia. Pero sucede que en el Líbano sí cada derecho, cada religión ha impuesto unos códigos en el derecho civil. Por ejemplo, en cuestiones matrimoniales o de sucesión, los ciudadanos se rigen en función de su religión. Sería muy diferente a como existe en Siria, pero también existe esa multiconfesionalidad en Siria. Lo que sucede es que no hablar hoy de Siria no vamos a abordar. Pero esto es muy importante, esa multiconfesionalidad, que a la par habrá que explicar que por la manera de entender el mundo de los europeos, los porcentajes de las religiones lo entendemos como minorías o mayorías. Y esto no tiene ningún sentido en Oriente Medio. Fijaos, por ejemplo, en la República de Irán, el cristianismo representando una cantidad enteramente exigua, tiene en el Parlamento la representación de 3 diputados. Y en el caso que nos trae del Líbano, y explicaremos cómo está compuesto el Parlamento, no tiene ningún sentido, puesto que esa función, esa categoría cuantitativa queda supeditada a lo cualitativo. Se entiende en Oriente Próximo que el peso que tiene una religión por su quehacer histórico, por lo que ha representado en el momento de la independencia, por ejemplo, como es el caso de los alawíes en Siria, tiene más peso que la cuestión meramente numérica. Por ejemplo, a título de inventario y contando una anécdota, que no soy yo muy de anécdotas, pues puedo contar que en el Líbano me concedió el Patriarca de Oriente un visado para entrar en Siria, cosa que aquí sería enteramente incomprensible. Un responsable religioso no tendría la autoridad como para emitir un visado. Allí sí, porque independientemente del peso que tenga el responsable de esa religión, se le concede una autoritas por el quehacer y el devenir de la historia. Y todas estas cuestiones, esa multiconfesionalidad, que es la convivencia más perfecta que he visto yo en el mundo, puesto que, aunque se represente constantemente el Líbano de esta manera, con este mapa, y nos ponen dónde están los chiíes, dónde están los suníes, los cristianos maronitas, los drusos, etcétera, etcétera, no es un compartimento estanco, no es que ahí vivan y no puedan salir. No es así en absoluto, en las grandes ciudades por supuesto, pero no solo conviven, y es normal ver una mezquita junto a una iglesia y los niños jugar siendo musulmanes y cristianos. Existe esa convivencia que se nos quiere ocultar y que desde intereses bastante oscuros se nos quiere decir que el Islam es incapaz de convivir con otras religiones. Es enteramente falso. La sociedad... y estoy pensando, por ejemplo, también recordando, estando en Sharle, que es una ciudad entre camino ya de Siria, se mezcla perfectamente en esa zona la presencia musulmana y cristiana. De hecho, existe la estatua enorme de unos 30-40 metros de una virgen que durante la guerra de Siria era guardada por las fuerzas del Hezbollah.
porque entienden que es patrimonio suyo, que el Líbano es la conjunción de todos esos elementos, que no se puede extraer, por ejemplo, el elemento cristiano de la esencia del Líbano. El Líbano se lo crean los franceses, como decía antes, para contentar a los cristianos maronitas, pero tampoco se puede extirpar el elemento islámico dentro de del Líbano, perdón. Es consustancial, son elementos imbricados, es como unas fibras de un tejido que no se pueden arrancar. Toda esta sociedad multiconfesional, todo este concepto de las minorías de los que hablo, se concreta en una cuestión. La representatividad política en el Líbano está basada en un censo de 1932, en el cual entonces los maronitas eran los mayoritarios. Esta estructura política ha hecho, porque así está en su constitución, que el presidente del gobierno solo pueda ser cristiano maronita, que el presidente del parlamento sea chií y el jefe del gobierno suní. Y mirad si es importante esta cuestión del concepto cualitativo y cuantitativo de la religión, que nadie quiere cambiar este censo. La correlación de fuerzas ha cambiado, ya no es la representatividad que existía en 1932. De hecho, a día de hoy se estima, porque no hay ningún censo, que la minoría mayoritaria son los chiíes, pero ni los chiíes lo quieren cambiar, porque no existe ese concepto de cuantitativo europeo. A todos nosotros nos vendría a la cabeza que la mayoría debería ejecutar y tener esa representatividad en el poder político. Allí no, precisamente por eso y porque saben que hablar, cuestionar, abrir el melón de las diferencias religiosas conlleva el enfrentamiento, conlleva aquella guerra civil, una guerra civil que está muy presente en las personas, en los edificios y en el ser del Líbano. Hay otro elemento muy importante a mi parecer, conjuntamente con esa multiconfesionalidad, con el concepto de las minorías, saber ese censo de 1932, que es el fondo cultural. El fondo cultural, a mi parecer, y eso lo he hablado muchas veces, prevalece por encima de la cuestión religiosa. Aquí en Occidente solo hablamos, o hablan los periodistas que no saben nada evidentemente de la cuestión, y lo más cerca que han estado de Oriente Medio es venidor, que en esa manida división entre chiíes y suníes. Hay una cuestión que es el fondo cultural. Un fondo cultural que evidentemente en lo que rodea el Líbano no es el océano Atlántico, sino que es el Mediterráneo, que están impregnados, empapados hasta el tuétano de esa mediterraneidad, y que por lo tanto su manera de concebir el mundo, su expresión y su relación para con el mundo es muy similar a la que existe en Valencia, en Atenas o en Nápoles. Hasta el punto de que, por ejemplo, poniendo un ejemplo bastante pedestre, podemos ver que mientras que en Irán, que son chiíes, las mujeres hay un código de vestimenta y deben llevar un velo, en el Líbano no se sigue eso. Las mujeres chiíes, hablo de las otras en mi comento, las mujeres chiíes no aceptan un código de vestimenta porque el trasfondo cultural ha impregnado absolutamente la manera de entender el mundo, y van vestidas pues como cada una tiene a bien. Había dicho que quería hablar del Hezbollah, que se presenta siempre como un grupo terrorista, como que todo el Líbano es terrorista. Todas esas narrativas justificarían los bombardeos indiscriminados de la entidad sionista de Israel. Bueno, Hezbollah es un partido, pero no es solo un partido, es un movimiento. Yo creo que tiene tres vertientes bastante claras. Es un partido político, por supuesto, que ha ganado elecciones, tiene unas milicias. Esto a los periodistas, si lo ven, les va a dar el chiroco. Pero tienen también esas milicias, como he contado, porque después de 1989, en esos acuerdos de Taif, no acordaron de poner las armas, pero tienen una vertiente asistencial de primer orden. Una vertiente asistencial que tiene desde medios de comunicación a bancos de sangre, pasando por algo que aquí yo creo que no se conoce, que es una red de supermercados que previamente han dado trabajo a los libaneses, cultivan la tierra, producen una serie de productos y los venden en esa red de supermercados a precios más bajos.
Durante el COVID tuvieron una acción muy meritoria, donde no llega al fin y al cabo la labor asistencial del propio Estado libanés, llega el Hezbollah, y todo eso se nos omite para decirnos que son terroristas furibundos. No voy a entrar en que el terrorismo es algo muy ambiguo. Los fundadores del Estado de Israel eran terroristas para los británicos. Aquí hemos visto que hoy los terroristas se sientan en el Parlamento, en este país. En fin, es una situación, es un concepto bastante etéreo. Pero desde luego no se puede hablar de terrorismo, a mi juicio, con respecto a aquellos que defienden su suelo. Yo entiendo que todos los presentes coincidiremos al decir que los guerrilleros españoles ante la invasión francesa no eran terroristas. Antes he mencionado de pasada el segundo manifiesto del año 2009 del Hezbollah. ¿Por qué es importante? Es trascendental, en ningún lado de la prensa aparece, porque no lo saben o porque interesa que no aparezca. En el primer manifiesto de 1985, en aquel texto titulado Carta a los oprimidos del Líbano y del mundo, se declaraban chiíes, por supuesto, y querían implantar un país confesional. Se vieron con la realidad del Líbano, de todo lo que estoy hablando. El Líbano no puede ser confesional, puede ser otras cosas. Y desde luego no implantar una visión concreta religiosa. Y en ese segundo manifiesto del 2009 hablan expresamente de su intención de trabajar en un Líbano secular. El paso es astronómico, es impresionante. Y eso explica, con ese segundo manifiesto, que la correlación de fuerzas existente hasta el momento cambie, que es lo que muchos militares, principalmente algún periodista que han estado antes de estos años, te siguen contando cantinelas de cuando estuvieron del abuelo Cebolleta. Yo estuve en el Líbano en el 2001. Explicar la realidad de un país desde el 2001, cuando estamos en el 2024, es churrigueresco cuando menos. Y cuando se desconoce el devenir y este tipo de cosas que estoy explicando del Líbano, pues se acaban diciendo tonterías. Hoy los cristianos, aquellos o parte de aquellos que colaboraban con la entidad sionista de Israel, que fueron el brazo ejecutor de grandes matanzas, están con Hezbollah. Yo he visto, y lo siento ponerme de ejemplo, cómo el Hezbollah ayuda a los cristianos en el Líbano. Reconstruye iglesias. Cristianos forman parte de sus filas algunos. Todo esto ha cambiado con respecto a aquellos que nos quieren explicar la realidad del Hezbollah del año 99. Además de esto, toda la política del Líbano, a mi parecer, se puede explicar de una manera más fácil viendo todos esos partidos que se han hecho dos coaliciones muy grandes. La del 8 de marzo y la del 14 de marzo. La del 8 de marzo, en donde pertenece Hezbollah, son grupos simpatizantes de Siria. Sin Siria no se puede explicar la existencia o el quehacer del Líbano. Siria estuvo durante los años de aquella guerra civil implicada directamente, entró con su ejército, tardó hasta el 2005 en retirarse, ha creado, yo siendo simpatizante abierto de la Siria de Bashar al-Assad, tengo que decir, porque yo digo la verdad, que hubo momentos en donde el ejército sirio no se portó todo lo bien que se podría haber portado un ejército en sus circunstancias, pero sea como fuere, toda la cosmovisión de la política libanesa se mueve en el eje de ser pro o anti-sirio. El Hezbollah está en ese bloque del 8 de marzo, pro-sirio, forma parte de ese eje de resistencia que existe contra la entidad sionista de Israel, formada por numerosas, una playa de milicias de muchísimos países, por supuesto Irán, por supuesto Siria. Y hay dos fechas para ir terminando acerca de lo que es el Hezbollah, ese 2006 de lo que hablaba antes de la guerra de los 33 días, y por supuesto la guerra de Siria. En la guerra de Siria se implica, y tuve la suerte de estar con ellos en alguna ocasión, fueron los que limpiaron del Estado Islámico el Líbano. Tuve la suerte de estar en aquellos días en la toma de Arsal, en donde el Hezbollah luchaba contra el islamismo del Estado Islámico, un Estado Islámico como todo el universo islamista apoyado por Occidente y directísimamente por la entidad sionista. En esa guerra, o al fruto, como consecuencia de esa guerra, el Hezbollah
cobra una importancia inusitada, cobra la experiencia de la propia guerra, adquiere una fortaleza que no tenía e incluso en cuestiones militares y esas zarandajas que no suelo entrar, pues tiene una brigada acorazada. Al final habrá que explicar en todo este contexto por qué existe la intención de terminar con el Líbano. El Líbano es un país molesto porque es multiconfesional. Israel es confesional. Una de las explicaciones últimas de por qué se creó la guerra con Siria fue porque se querían hacer pequeñas Sirias confesionales que justificarían la existencia de Israel. No hay países confesionales en la zona, los que rodean a Israel, pero ellos sí lo son. Intentó Israel destruir en los 80 y la intenta destruir hoy, con las mismas características, con el mismo proceder que entonces hizo, con esa división confesional y con su destrucción económica. Hay, para ir terminando, decir que ya en el lejano 2011 pudimos escuchar a Wesley Clark, que era el comandante jefe de la OTAN, de cómo le ordenan destruir 11 países en 7 años. El Líbano estaba en esa lista y mientras que otros países, Afganistán, Irak, Siria, lo intentaron a través de la guerra, al Líbano lo han destrozado por medio económico. Habrá que mencionar aquella explosión el 4 de agosto del 2020, en donde explota el puerto de Beirut y la economía libanesa se fue a hacer puñetas, y por dar un dato, podemos decir que la libra libanesa está hoy devaluada un 90%. Muchísimas cosas se me quedan en el tintero, por supuesto. Quizá, y yo creo que irá por ahí Isabel Valero, la deshumanización que estamos viendo en determinados grupos, en determinadas personas, partidos políticos, organizaciones como esa cochambre de ACOM, en donde se burlan a través de memes y tweets del dolor del Líbano. Auténticamente repugnante. De lo último, ayer, medios de Oriente Medio me han dicho que se está utilizando bombas de fósforo en el bombardeo del sur de Beirut. El asesinato de Nasrallah es enteramente injustificado, como todas las provocaciones que la entidad sionista ha ido llevando a cabo, principalmente para provocar a Irán, y que Irán ha dado una respuesta. Pues no vamos a dar lecciones de diplomacia a Irán. Yo creo que después de aguantar mucho nos preguntábamos por qué aguanta tanto. Yo creo que la respuesta de Irán ha sido justa y en su medida. Nos han dicho que no ha causado problemas. La respuesta de Irán ha bombardeado, lanzó aquellos misiles balísticos, no ha matado a civiles y ha tocado algún centro de inteligencia y sobre todo un lugar donde tenían los israelíes aviones. Yo creo que la respuesta ha sido bastante clara. Israel, y esto es la imagen que me gustaría que os llevaseis hoy, Israel quiere la guerra, está desatada, ha entrado en un proceso de una huida hacia adelante injustificable, primero por la bestia de Netanyahu, que tiene problemas personales, jurídicos y que va a tener que responder frente a la justicia, si es que la hay, en la Palestina ocupada, y segundo porque quiere terminar con toda la oposición que existe en Oriente Medio. Y una prueba más, y con esto sí que quiero terminar, de que no va a poder terminar con el eje de resistencia, ni siquiera con Hezbollah, es que no es un grupo terrorista. Un grupo terrorista se puede descabezar, se puede acabar con él, pero el Hezbollah es un movimiento que tiene un respaldo social y un apoyo tremendo. Contra eso no se puede acabar. No hagáis caso de los medios de comunicación. Hoy tenemos los aparatejos estos del móvil para poder, nos han traducido medios de Oriente Medio. Os convino a todos, por favor, que consultéis los medios de Oriente Medio, que no veáis esos programas que nos intoxican y nos quieren reproducir las narrativas repugnantes que nos dicen todo lo que hemos ido desglosando, y penséis por vosotros mismos lo que en verdad está sucediendo. Y que en última instancia, y con esto ya me callo, preguntad a los cristianos de la zona, preguntad el hostigamiento que están sufriendo en Palestina, en la Palestina ocupada, en la entidad sionista. Preguntad qué es lo que opinan los cristianos de cualquier
confesión, a los melquitas, a los siro-ortodoxos, a los maronitas, a los grecocatólicos, a cualquiera, qué es lo que piensan de todo lo que os estoy diciendo, y seguramente en un 90 y tantos % os dirán lo mismo que yo os estoy diciendo. Sin más, muchísimas gracias. En el nombre de Dios. Very well. Good evening. I don't know if I can speak English or we have to switch to Spanish. Unfortunately, I cannot speak Spanish. So, Muy buenas tardes a todos. No sé si puedo hablar en inglés y si me entendéis o no. Lo que podemos hacer es que el señor embajador hable en persa y yo le traduzco. ¿Cuál preferís? Persa. ¿Quieren escuchar persa? Okay. من اومدم که جلسمون رو با حیثیت و مناسبت کشته شدن سرهنگون پابلو استرادو مارتین شروع بکنم. حال یکی از مخبران جامعه اسپانیا بود، شما و به مردم اسپانیا تسلیت. Antes de nada y para empezar, quiero extender nuestras palabras de condolencias por el fallecimiento de un piloto español, del teniente coronel Pablo Estrada Martín, que ha fallecido en un acto trágico de servicio. Extendemos esas condolencias a sus familiares y sus compañeros y todo el pueblo de España. همینطور مایلم ادای احترام بکنم به هزاران کودک، زن و مرد مسن و انسان بیگناهی که در نسل کشی یک سال گذشته در فلسطین و همچنین در 2 هفته اخیر در لبنان قربانی شدند. Además, quisiera rendir homenaje a decenas de miles de personas inocentes, mujeres, niños, personas mayores, que han sido asesinados en el último año, en el genocidio del último año en Palestina y en la invasión desde hace 2 semanas en Líbano. از برگزار کنندگان این جلسه تشکر میکنم که به موقع و در فرصت مناسب این ابتکار رو نشون دادن. Agradezco a los organizadores de esa reunión que están llevando a cabo esa reunión y esa conferencia en el mejor momento posible. بزرگترین سرمایه همه افراد و همه جوامع صلح هست که متاسفانه 1 سال است در یک روند فزاینده به خطر افتاده و ما 2 هفته است که شاهد گسترش دایره جنگ هستیم. El capital más importante de toda la humanidad sería la paz. Una paz que lamentablemente desde hace 1 año está en un proceso muy peligroso de decadencia y desde hace 2 semanas también está ya yendo hacia la extensión de una guerra regional. بنابراین خیلی مهم است که بدونیم در چه وضعیتی هستیم و چه چشماندازی در انتظار صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی است. Es muy importante saber en qué situación nos encontramos y cuál es el horizonte ante nosotros para la paz y la seguridad tanto regional como global. متاسفانه چشمانداز خیلی خوبی در آینده نزدیک نداریم. Lamento decir que el horizonte no es tan positivo, por lo menos en un futuro cercano. اما می شود گفت که با کمک افکار عمومی نوری در ته تونل دیده میشه. Pero sí podemos afirmar que a lo mejor con la ayuda de la opinión pública podemos esperar una luz al final de ese túnel. من سعی میکنم خیلی کوتاه به 3 سوال جواب بدم. Intentaré en esa intervención responder brevemente a 3 preguntas. چرا وضعیت این گونه شد از 1 سال پیش تا الان؟ La primera pregunta, ¿por qué nos estamos encontrando en esa situación desde 1 año para aquí? در این 1 سال گذشته چه اتفاقاتی افتاد؟ ¿Qué ha pasado en ese último año?
و چه چشماندازی پیش روی ماست. ¿Y cuál es el horizonte que nos espera? چرا ما دچار این وضعیت شدیم و صلح و ثبات متزلزل شد در خاورمیانه؟ ¿Por qué nos encontramos en esa situación? ¿Por qué la paz y la estabilidad se han debilitado en Oriente Medio? میدونید که بدون صلح در خاورمیانه در واقع صلح جهانی هم بی‌معناست. Además, creo que todo el mundo aquí sabe que sin la paz en Oriente Medio no tendría sentido la paz global, la paz mundial. مخصوصا در عصر ارتباطات. Y sobre todo en la era de comunicaciones en la que nos encontramos. اگر خیلی خلاصه بخوایم بگیم اولین و مهمترین و قدیمیترین و ریشه‌ای‌ترین دلیل خیلی ساده اشغالگری هست. Si quiero resumirlo de manera muy simple, el motivo más principal de toda esa situación, el más antiguo, más principal, más fundamental, es la ocupación. از 1948 کسانی فکر کردن که یک جایی وجود داره، زمین خالی هست، میتونن اشغال بکنن و برای خودشون یک هویتی درست بکنن و دولتی هم براش ایجاد بکنن. Desde el año 1948 hubo quienes que pensaron que hay una tierra por ahí, que no es de nadie, que se pueden instalar ahí y pueden formar un gobierno para ellos mismos y crear una identidad. به اصطلاح زمین بدون ملت برای ملت بدون سرزمین. Lo que afirmaban ellos que era una tierra sin pueblo, para ellos que son un pueblo sin tierra. در حالی که این سرزمین ملت داشت، تاریخ Mientras داشت. que esa tierra tenía un pueblo, tenía una historia. و همه سوابق موجوده. O sea, estoy hablando de documentos que existen, que afirman que ha habido un pueblo ahí, que hay un pueblo ahí. فقط اگر بخوایم یکی و آشکارترینش رو بگیم، نخست وزیر همین صهیونیست‌ها گلدمایر گفت من سالهای سال پاسپورت فلسطینی داشتم. Para referir a un solo documento que se puede buscar en internet, una primera ministra israelí, Golda Meir, dijo que durante años portaba un pasaporte palestino. Eso lo podéis buscar en internet. و اشغالگران هم برایشون هزینه انسانی و اخلاقی اهمیتی نداشت. A los ocupantes nunca les ha importado los costes humanos o éticos. بنابراین در حالی که صاحبان این سرزمین صهیونیست ها رو به خاطر فشار از اروپا فرار کرده بودن راه دادن به اونجا، اما صاحبخانه و میزبان رو آواره کردن. Entonces, ¿qué hicieron? Cuando esa gente de Palestina, estando ahí, recibieron a los sionistas que habían sido expulsados de Europa, de otras partes del mundo, aunque ellos les habían dado ese cobijo, lo que hicieron esos recién llegados fue expulsar a los dueños de esa tierra de sus casas, de sus hogares. از 1948 تا الان 15 جنگ بر منطقه تحمیل کردن. Desde el año 1948 hasta la fecha de hoy han impuesto 15 guerras a la región. و اصرار دارن که این سیاست اشغالگری رو توسعه هم بدن. Y además insisten en la expansión de esta política de ocupación. من یکی از آخرین نمونه‌هاش رو بعداً برای شما توضیح خواهم. Me referiré más adelante a una de las últimas muestras de esta política. این در حالیه که اشغال در نقطه مقابل عقل بشری، فطرت بشری قرار داره که در حقوق هم منعکس شده حقوق Y بین‌المللی. además eso ocurre mientras que la ocupación se sitúa en el punto contrario del sentido común, de la naturaleza humana e incluso en el punto contrario del derecho. بنابراین ما با یک وضعیتی مواجهیم که از یک طرف اشغالگران مایلن اشغالگریشون رو توسعه بدن. Entonces estamos en una situación en la que por un lado los ocupantes quieren seguir sus políticas, expandir sus políticas de ocupación. و از طرف دیگه اشغالگری با هیچی از جمله فطرت بشر، قانون و هیچی سازگار نیست. Mientras que en el otro punto esa política de ocupación no coincide con ninguna ley, ni con el sentido humano, ni con la naturaleza humana. پس همونطور که در این 76 سال ما با بی‌ثباتی، خشونت
جنایت روبرو بودیم در آینده هم میشه انتظار داشت با ادامه اشغالگری وضعیت همین باشه. Entonces lo que podemos esperar y lo que podemos pensar es que como durante los últimos 76 años hemos estado viendo la inestabilidad, la violencia y los crímenes, a lo mejor desde ahora en adelante con la continuación de la ocupación vamos a seguir viendo lo mismo. دومین دلیل آپارتاید. El segundo motivo en este ámbito sería el apartheid. هر علامت ممکنی، هر ویژگی، هر کار ممکنی که لازم بود انجام دادن تا سیستم آپارتاید بین اشغالگر و اشغال شده اعمال بشه. Hicieron todo lo posible, todo lo que se podía pensar, todo lo que se podía imaginar, lo hicieron, lo llevaron a cabo para implementar el apartheid entre la fuerza ocupante y el pueblo ocupado. زمانی که ما جمهوری اسلامی گفتیم که این یک سیستم آپارتاید است، خیلی ها با مخالفت کردن، گفتن نه اینجوری نیست. En algún momento, hace ya 40 años, la República Islámica de Irán dijo que se trata de un sistema, de un régimen de apartheid. Hubo quienes que dijeron que no es apartheid. اما بعداً جیمی کارتر رئیس جمهور قبلی امریکا کتابی نوشت با عنوان صلح نه آپارتاید. Pero más adelante, por ejemplo, un personaje como Jimmy Carter, un expresidente norteamericano, redactó un libro, lo llamó La Paz y no el apartheid, lo reconoció. و امروز ده‌ها گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در نامه‌های مشترکی میگن این یک سیستم آپارتاید است. Y es más, hoy día, en los últimos meses, ya decenas de relatores de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas en sus respectivos informes han hablado de que se trata de un régimen de apartheid. آیا آپارتاید در آفریقای جنوبی موفق بود؟ Entonces la pregunta es que si tuvo éxito el sistema de apartheid en Sudáfrica, آیا ماندگار بود؟ ¿acaso pudo subsistir, pudo seguir? جواب روشنه. La respuesta está clara. بنابراین در فلسطین اشغالی هم ما همین وضعیت رو داریم و خواهیم داشت. Entonces creemos que va a ocurrir lo mismo en la Palestina ocupada. سومین دلیلی که منجر به وضعیت جاری شد بی‌کیفری است. Y el tercer motivo que ha causado, ha generado la situación actual en la que nos encontramos es la impunidad. خب اشغال کردن، Ocuparon, آپارتاید اعمال کردن، implementaron el apartheid, روستاها رو هزاران نفر destruyeron aldeas, هر چی تونستن کشتن، masacraron a miles y miles de personas. ولی هیچ کس مجازاتی علیه این جنایت ها اعمال نکرد. Pero no se aplicó ningún castigo ante tantos crímenes. بدون تردید ملت ها این وضعیت رو تحمل نمی‌کنند. Y estoy seguro, sin lugar a dudas, los pueblos no van a soportar esa situación. من مایلم فقط به این سه دلیل از به عنوان بزرگترین دلایل اکتفا بکنم. Y quiero ya resumir todo lo que quería decir en esos tres motivos. Habrá más, pero me gustaría solo referir a esos tres motivos. اما چه اتفاقی افتاد در یک سال گذشته؟ Pero vamos a hablar sobre lo que ha ocurrido en el último año. آمار تلفات و اینها روشنه، من نمیخوام جزئیات بگم. No me voy a centrar en los datos que ya todo el mundo los conoce de tantas personas que han sido asesinados en el último año. اگرچه تا الان 150,000 نفر کشته یا مجروح شدن، Pero es importante señalar que la cifra total entre los fallecidos, los asesinados y los heridos alcanza los 150.000 personas. 70% غزه نابود شده El 70% de Gaza está destruida. و 2 میلیون انسان بیگناه بارها و بارها آواره شدن. Y 2 millones de personas inocentes han tenido que trasladarse de sus hogares. Durante varias veces, no solo una vez. واقعیت اینه که خیلی کوتاه، خیلی فشرده میتونیم بگیم این 2 میلیون نفر منتظر قتل عام هستن. Y lo digo de una manera más cruel a lo mejor. Esos 2 millones de personas también están esperando que llegue su masacre. فقط مسئله زمانه که کی کشته O sea, بشن. parece que solo es cuestión de tiempo. O sea, masacrarlos los van a masacrar, pero solo se trata del tiempo. درخواستایی هم در بین صهیونیست‌ها بوده که بمب اتم بزنید همه رو بکشید. De hecho, hay demandas concretas entre autoridades sionistas que han dicho oficialmente vamos a lanzar una bomba atómica y ya nos olvidamos de esto.
به هر حال من نمیخوام وارد این جزئیات بشم، اینا روشن بارها O sea, گفتم. son datos que conocéis todos, no quiero entrar en ese ámbito, digamos. اجازه بدید نکات جامع‌تری بگیم. Me gustaría referir a otros puntos. اولین اتفاقی که افتاد همه ارزش‌های ادعایی در شبه تمدنی که امریکا رهبری کرد نابود شد. Lo primero que ocurrió con todo lo pasado durante ese año fue que todos aquellos valores que decía Estados Unidos que en esa civilización suya había generado, todos fueron destruidos. حقوق بشر، Derechos humanos, حقوق بشردوستانه، derecho humanitario, حقوق بین الملل، el derecho internacional, ارزش و اهمیت صلح la importancia y el valor de la paz. و هرچی ارزش که ادعا شده بود نابود شد. O sea, todos los valores de lo que se hablaba quedaron destruidos. ما به وضعیتی رسیدیم که نویسنده دانمارکی داستانش رو گفته بود، پادشاه اوریان، هانس کریستیان اندرسن. Estamos ante una situación que un escritor de Dinamarca lo había escrito en su libro El Rey Desnudo. پادشاه حقوق بشر آمریکایی اوریان. El rey de los derechos humanos norteamericanos, señores, está desnudo. این چیزیه که یک سال گذشته نسل‌کشی در غزه به ما اعلام. Esto es lo que nos dice el genocidio de un año en Gaza. در فرهنگ امریکایی چیزی به اسم حقوق بشر وجود نداره. En la cultura norteamericana no existe un concepto como derechos humanos. موضوع دومی که کمتر راجبش صحبت شده، اتفاقی که افتاد اینه که تا الان آمارهای مختلفی هست ولی بیش از 100 میلیارد دلار هزینه به رژیم صهیونیستی تحمیل شد. Y otro segundo punto que a lo mejor no lo han mencionado mucho, hay algunos datos, diferentes datos, pero hay uno de ellos que es interesante saberlo, que hasta la fecha de hoy se ha impuesto un gasto de 100.000 millones de dólares al régimen sionista. گاهی اوقات تا 150 میلیارد هم اعلام. Hay otra gente que habla de unos 150.000 millones de dólares de gasto de este genocidio durante el último año. مهم اینه که این پول از جیب مالیات دهندگان آمریکایی و اروپایی پرداخت خواهد شد. El tema interesante o importante, mejor dicho, aquí es que ese dinero lo están pagando los contribuyentes norteamericanos y europeos. و بخشش تا الان در قالب مهمات اسلحه. De hecho, parte de ese dinero ya se está pagando en el marco de municiones, de equipos militares. اینکه چه کسانی در اروپا و امریکا به این پول نیاز دارن و اما این پول میره برای جنگ و کشتن اون آدم‌ها، یک بحثیه که خیلی ارزش فکر کردن داره. Sería bueno reflexionar que cuánta gente en sus países, en Estados Unidos, en Europa, necesitarían ese dinero, pero ese dinero no se dedica a la gente, sino se envía a otra región para una guerra y para un genocidio. سومین واقعیتی که روشن شد ماهیت این رژیم. Y el tercer, digamos, la tercera realidad que ya sabemos, se nos aclaró con esa situación, es la identidad y la naturaleza de ese régimen. به هر حال همه رسانه‌های آمریکایی تلاش کردن 70 سال 70 چند سال که بگن این یک دولت نرمال هست مثل همه دولت‌ها و علاقمند به صلح هست و الی آخر. Bueno, tengamos en cuenta que llevan 7 décadas, 70 años, medios norteamericanos sobre todo, para decir que se trata de un estado normal, de un gobierno normal, que le interesa la paz como cualquier otro estado, como cualquier otro gobierno. اما معلوم شد که ما با چه هیولایی روبرو هستیم. Pero lo que sabemos ya se nos aclaró a todo el mundo que estamos ante nada menos que un monstruo. آخرین نمود این هیولا همین هست که آتش بس در لبنان رو سید حسن نصرالله پذیرفت، آمریکایی‌ها تایید کردن، فرانسوی‌ها تایید کردن، ولی بلافاصله سید حسن نصرالله رو ترور کردن. Y la última muestra de esa afirmación de por qué estamos ante un monstruo es la información que nos acaba de llegar, de que los sionistas asesinaron al secretario general de Hezbollah, Sayyid Hassan Nasrallah,
mientras que se había alcanzado un acuerdo de alto el fuego, un acuerdo entre los Estados Unidos con los propios sionistas. Entre las partes habían alcanzado este alto el fuego, el acuerdo, pero lo asesinaron. Y eso no lo digo yo, acaba de afirmarlo el ministro de Exteriores de Líbano. وزیرشون جلو تلویزیون اومد گفت که فلسطینی‌ها انسان نیستن، حیوان انسان ما هستن، بنابراین همه امکانات رو از اونا قطع. De hecho, ya hemos visto un ministro del régimen sionista que ha salido en la televisión que ha dicho que los palestinos ni siquiera son humanos, son animales y se les puede tratar como tal. همین هفته گذشته وزیر امور راهبردیشون توییت کرد که در لبنان حاکمیت نداره، ما هر کاری می‌خوایم انجام میدیم. De hecho, hace una semana un ministro de Asuntos Estratégicos del régimen sionista también publicó un tuit en el que decía que no hay gobierno, no hay gobernanza en Líbano, por eso tenemos el derecho de hacer lo que nos dé la gana en Líbano. هر نقطه‌ای رو که در کرانه باختری، غزه، لبنان، در منطقه عراق، سوریه، یمن، هر نقطه‌ای رو مایل باشن بمبارون می‌کنن، موشک می‌زنن. De hecho, no es ningún secreto, todo el mundo lo está viendo. Cualquier punto que ellos quieran en la región, bien sea Cisjordania, Gaza, Líbano, Irak, o incluso Yemen, Siria, lo bombardean, deciden y lo bombardean. جامعه جهانی مردم فلسطین هزینه زیادی دادن، ولی اینکه ماهیت رژیم روشن شد به نوبه خودش نوعی دستاورد، هرچند گفتم که پرهزینه است. El coste es muy alto, el coste para el pueblo palestino, para la comunidad internacional, para la humanidad, pero por lo menos hay un dato concreto, ya la naturaleza de ese régimen todo el mundo lo conoce. آخرین اتفاقی که مایلم توضیح بدم و در یک سال گذشته افتاد، نابودی پایه‌های اصلی این رژیم بود. Y el último punto al que me gustaría referir y que ocurrió en este último año es la destrucción de las bases principales, fundamentales de este régimen. این رژیم بر اساس 3 پایه شکل گرفت. Este régimen se ha formado sobre 3 pilares. یکی اینکه شکست ناپذیره، ارتشش. El primero, que es un estado, es un ejército, es un régimen invencible, uno de los pilares. معلوم شد که نه، ارتش اسرائیل هم شکست می‌خوره. Pero quedó demostrado que eso no es verdad, que el ejército israelí también se puede vencerlo. ارتشی که در 6 روز 6 ارتش عربی رو شکست داده بود توسط یک گروه مسلح خیلی کوچیک بارها شکست خورد و تحقیر شد. El ejército que en algún momento, tan solo el ejército sionista, que en algún momento del pasado, durante una guerra de 6 días pudo con el ejército de 6 países de la región, pero ha recibido fracasos militares, pero en muchísimas ocasiones por parte de un grupo pequeño. پایه دوم مظلوم نمایی بود. اینها ادعا دارن که ملت برگزیده خدا هستن ولی قربان. El segundo pilar sobre el que se ha construido el régimen sionista era este victimismo, de que ellos son un pueblo víctima, que son el pueblo elegido, pero que ahora son la víctima. اما معلوم شد که نه تنها قربانی نیستن بلکه دیگران قربانی اینها هستن. Pero ha quedado demostrado en ese último año de que no solo no son la víctima ellos, sino son lo que están haciendo o aplicando todo el genocidio contra los demás. و پایه سومشون این بود که طرف مقابل خودشون رو اهریمن نمایی میکردن، دیمونایز میکردن و همونطور که گفتم الان هم میگن که اینا حیوان انسان نما هستن. El tercer pilar era la demonización del contraparte. Como he dicho, incluso han hablado de que los demás son animales. و اگر شما بتونید ثابت کنید که طرف مقابل انسان نیست، صلاحیت‌های انسانی نداره، خب طبیعیه که هر کاری میتونید باش بکنید کما اینکه کردن. Ese punto es importante, es decir, ellos afirman que la contraparte, en este caso los palestinos, no son humanos. Con esto lo que ellos están buscando es la legitimización de sus actuaciones criminales, tal como lo están haciendo. اما معلوم شد که این خود صهیونیست‌ها هستن که رفتار غیر انسانی دارن و تفکرات غیر انسانی. Pero también quedó demostrado de que son los propios sionistas que tienen un comportamiento infrahumano, tienen contrahumano, tienen
comportamiento en contra de la humanidad. یک سال است که زنان و کودکان و زیرساخت‌های مدنی رو نابود می‌کنن. Llevan un año asesinando, masacrando mujeres, niños, destruyendo infraestructuras civiles. اما دشمنانشون وقتی میخوان کار بکنن فقط اهداف نظامی صهیونیست‌ها رو میزنن. Mientras que cuando los enemigos de ellos, cuando quieren golpear a los sionistas, lo que han hecho, ¿qué ha sido? Golpear los objetivos militares solo. برای حزب الله هیچ مشکل نیست که بخواد شهرها رو بمبارون کنه. Para Hezbollah no es ningún problema lanzar los cohetes contra ciudades, contra población civil. ولی هرگز شما نشنیدید این کار انجام بشه. Pero nunca hemos escuchado de que lo haya hecho. بنابراین سه رکن اساسی این رژیم هم اتفاق آخر و مهمی که افتاد این بود که نابود شد. Entonces podemos decir que en ese último año se han destruido esos tres pilares sobre los que estaba construido el régimen sionista. اجازه بدید یک مطلب مهمتری هم اضافه بکنم به این که چه اتفاقی افتاد و اونم این که مشخص شد امریکا واسطه صلح نیست بلکه بخشی از مشکل و بخشی از اشغالگری است. Y también quisiera señalar dentro de esos factores que han ocurrido en ese último año lo que es los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América no es un mediador de la paz, ha quedado demostrado. Es parte del problema. Es parte del problema y tiene la culpa en la ocupación. اما افق آینده نزدیک چطوری هست؟ Y me gustaría hablar sobre el horizonte del futuro cercano también. اگر بخوایم برای موفقیت صهیونیست‌ها خیلی خوشبین باشیم حداکثر میتونن به زمان آغاز دهه 80 برگردن. Si queremos hablar sobre un escenario muy optimista para los sionistas, lo mucho que puedo hacer es hablar sobre un escenario comparado o similar a la década de los 80 del siglo pasado. آن زمان غزه اشغال بود. En aquella época Gaza estaba ocupada. و ارتش صهیونیست‌ها تا بیروت هم پیش رفته. Y el ejército sionista había llegado hasta Beirut. چیزی به اسم حزب الله وجود نداشت. No existía un movimiento que se llamase Hezbollah. حماس هم یک سازمان خیریه بود. Y Hamas también simplemente era una fundación de Cáritas. ولی نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که در 4 مرحله هر چی که ساخته بودن در تا سال 1980 نابود شد. صهیونیست‌ها ساخته بودن. Pero lo que ocurrió es que todo lo que habían construido ellos hasta el año 1980 quedó destruido en 4 fases. در 1985 ارتش صهیونیستی از بیروت عقب نشینی کرد تا رودخانه لیتانی. En el año 1985, como se dijo, el ejército sionista tuvo que retirarse de Líbano hasta el río Litani. سال 2000 مجبور شد از کل لبنان فرار بکنه. En el año 2000 tuvo que salir de todo Líbano. 2005 از غزه عقب نشینی کرد. En 2005 tuvo que salir de Gaza. و 2006 هم که اومد همه این شکست‌های تحقیرآمیز رو جبران بکنه یه بار دیگه شکست خورد و تحقیر شد. Y en el año 2006, cuando quería reparar todas esas humillaciones en una guerra, no solo no lo logró, sino que tuvo que recibir otra humillación en otra guerra. بدون تردید در این 2 دهه 20 سال مردم لبنان، مردم فلسطین هزینه دادن. Y hay que tenerlo en cuenta que no existe ninguna duda que durante esas 2 décadas, 20 años, han pagado un coste alto la gente del Líbano, la gente de Palestina. ولی نیروی اشغالگر شکست خورد، تحقیر شد. Pero que también recibió fracasos la fuerza ocupante. و مهمتر از این چیزی بود که به نام مقاومت شکل گرفت. Y lo más importante en esas 2 décadas fue lo que se creó, el eje de la resistencia. و امروز هم مشکل اصلی صهیونیست‌ها است. Y de hecho es ese eje de resistencia el principal problema de los sionistas hoy día.
این یکی از سناریوهای قابل تصور هست ولی خیلی برای صهیونیست‌ها خوشبینانه. Como he dicho, es uno de los escenarios, ¿no? Compararlo, llevarlo, asimilarlo con lo que ocurrió en la década de los 80 es uno de los escenarios muy optimistas para los sionistas. چون نه تنها حماس و حزب الله امروز قوی‌تر از هر روزی هستند. ¿Por qué lo digo? Porque Hamas y Hezbollah hoy día son muchísimo más fuertes que aquella época. بلکه مقاومت تا یمن هم امتداد پیدا Y کرده. por otro lado, el eje de resistencia se ha expandido hasta Yemen incluso. و یک ساله که برخی از بندرهای رژیم صهیونیستی رو تعطیل کرد. De hecho, ya algunos puertos del régimen sionistas llevan un año sin actividad. دومین اتفاقی که خواهد افتاد اینه که با موج جدید نسل‌کشی و اشغالگری رژیم صهیونیستی چیزی به اسم توافق صلح وجود نخواهد داشت. El segundo escenario es que con esa oleada, nueva oleada del genocidio del régimen sionista, no va a haber ningún acuerdo de paz. 35 سال از آغاز دهه 90 تا همین اواخر وعده داده میشد که دو دولت تشکیل میشه و کنار هم صلح‌آمیز زندگی میکنه. Pasan 35 años, estoy hablando desde el principio de la década de los 90, desde cuando se habló sobre la solución de dos estados. Llevan 35 años hablando de una solución de dos estados. اما معلوم شد که چنین چیزی در ذهنیت صهیونیست‌ها وجود نداره. Pero ha quedado más que demostrado de que esa solución de dos estados no tiene cabida en la mentalidad de los sionistas. بنابراین کسی دیگه این حرف رو نخواهد خرید و باور. Entonces es algo que no se vende. La solución de los dos estados, ¿por qué no lo quieren los sionistas? Eso ya no se ve. در کوتاه مدت حتما دامنه خشونت، جنگ، انسان‌کشی تشدید میشه. Pensamos nosotros que a corto plazo se va a intensificar todo lo que es esta violencia, la guerra o incluso ese genocidio. ولی امیدواریم که زمان زیادی طول نکشه. Pero esperamos que eso no dure mucho. و قطعا نتیجه نهایی به سود تفکر اشغالگر و نسل‌کشی کننده نخواهد. Y estamos seguros de que el resultado final no favorecerá a ese pensamiento de ocupación y de invasión. آخرین اتفاقی که خواهد افتاد و من با همین تمام میکنم تولد نسل جدید مقاومت خواهد. Y el último escenario que puede generar, puede ocurrir, y con eso termino, es el nacimiento de una nueva generación de resistencia. تاریخ فلسطین به ما میگه که هر دوره اشغال و جنایت اشغالگران یک نسل از نیروی مقاومت پرورش داده. La historia de Palestina nos dice que en cada época y cada ciclo de ocupación y de crímenes de las fuerzas ocupantes se nace o se crea una nueva generación de resistencia. اولین نسل در 1948 شکل گرفت. La primera generación de resistencia se formó en el año 1948. نسل بعدی پس از جنگ 67. La segunda generación se formó después de la guerra de 1967. نسل سوم با اشغالگری دهه 80. La tercera generación de resistencia nació tras las ocupaciones de la década de los 80. نسل چهارم با دوره جدید نسل‌کشی صهیونیست‌ها شکل خواهد گرفت. Y la cuarta generación se formará y nacerá con ese nuevo ciclo de genocidio de los sionistas. 42,000 انسانی که کشته شدند، 100,000 انسانی که مجروح شدند، 2 میلیون انسانی که آواره شدند. اینها نسل جدید نیروی مقاومت و اندیشه مقاومت رو شکل خواهند داد. 42 personas inocentes civiles que han sido asesinados en el último año, 100.000 personas heridos en ese caso, 2 millones de personas que han
tenido que desplazarse de sus hogares. Esos terminarán y conducirán en el nacimiento de una nueva generación de resistencia. امیدواریم که این آخرین نسلی باشه که نیاز داشته باشه برای صلح، برای رفع اشغال، برای رفع آپارتاید مبارزه بکنه. Y esperamos que sea la última generación que haga falta para ponerle fin a la ocupación, al apartheid y a los crímenes. تا اونجایی که به ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران مربوط میشه، ما از مقاومت در برابر اشغال، در برابر آپارتاید، در برابر نسل‌کشی حتما حمایت میکنیم، چون اینها اصول حقوق بین الملل و مطابق با فطرت آدم است. Y en lo que se refiere a nosotros como la República Islámica de Irán, por supuesto que vamos a apoyar a la resistencia ante la ocupación, el apartheid, el genocidio, porque al fin y al cabo se tratan de principios reconocidos del derecho humano y principios reconocidos por la naturaleza humana. در این حال سیاست ما تنش‌زایی و گسترش دامنه جنگ نیست. A la vez tampoco buscamos nosotros expandir la tensión y expandir la guerra. به این دلیل مشاهده می‌کنید که در یک سال گذشته فقط 2 بار وارد شدیم. Por esa misma razón, durante el último año simplemente hemos intervenido en 2 ocasiones. اول زمانی که سفارت ما در دمشق مورد تجاوز قرار گرفت. La primera vez cuando ellos atacaron nuestra embajada en Damasco, آوریل گذشته en el mes de abril de este mismo año, و دوم هم همین چند روز گذشته. y la segunda vez hace pocos días. هر دو مرحله هم نشون داد که به نسبتی که خودمون تشخیص بدیم توانمند هستیم که این متجاوز اشغالگر رو تنبیه کنیم. Y en ambas ocasiones demostramos que nosotros tenemos la voluntad y tenemos la disposición y la potencialidad de castigar al agresor en la proporción que decidamos nosotros. اما اگر شاهد تعدی این اشغالگر متجاوز علیه منافعمون و خاکمون باشیم، به شما قول میدم که تنبیه سوم با تنبیه دوم هم حتی قابل مقایسه نخواهد. Pero si nosotros nos enfrentamos en un futuro con más crímenes, con más invasiones de esa fuerza ocupante y agresora, les prometo que el tercer castigo de nuestro país no va a ser ni siquiera comparable con el segundo ataque que realizamos. تجربه دو تنبیه گذشته نشون داده که اگر ما تنبیه نکردیم به خاطر ناتوانی نیست، به خاطر تفکر تمدنی ماست. Y además, los 2 castigos que hemos aplicado hasta la fecha han demostrado de que si Irán no intervino, si no aplicó ese castigo, no fue porque no lo podía. Era porque por ese pensamiento, se debía a ese pensamiento y esa civilización de la que viene el país. امیدواریم تنبیه سوم ضرورت نشه. Aún así, dicho esto, esperamos que no haga falta para aplicar un tercer castigo. و به هر دلیلی متجاوز قانع بشه که تجاوزش رو پایان بده. Y que esa fuerza ocupante que se convenza por la razón que sea de ponerle fin a esa política de agresión y ocupación. و بتونیم به یک صلح مشروع برسیم. Para poder llegar a una paz verdadera. از بردباری شما تشکر. Muchas gracias por su paciencia. Muy buenas tardes. Bueno, primero dar las gracias a Carlos por haber hecho este acto. Me lo comentó la semana pasada en vista de esto es lo que estaba ocurriendo y decidió hacer algo y dar el apoyo al pueblo libanés y palestino, por supuesto. Dar las gracias también al embajador de Irán por estar aquí, se lo agradezco. Y sobre todo para dar voz a todo lo que está pasando, sobre todo a estas fake news o noticias falsas que están dando a través de los medios. Yo llevo viajando a Líbano desde hace 28 años. Cuando llegué allí, pues claro, me encontré con una sociedad muy diferente. O sea, había una mezcla de, como han dicho, de culturas, de confesiones,
que no estábamos acostumbrados. Aparte es una sociedad políglota, el embajador hubiese podido dar allí la conferencia en 2 o 3 idiomas tranquilamente. Yo vengo de mi familia es chií, somos del Bekaa, de Sajli, pero estamos rodeados de pueblos cristianos. Antes de entrar al Nabi Island tenemos una virgen que antes de entrar al camino del pueblo. Y lo que me he ido encontrando, claro, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en Europa. También quería, como ha dicho Carlos, esa deshumanización, porque todo esto viene, lo que estamos viendo en el Líbano, no importa que bombardeen, ha sido por el pueblo palestino, porque hemos visto cómo se les ha tratado, cómo invaden sus casas, son detenidos, mujeres que están meses y meses en una prisión sin juicio, sin saber lo que les va a pasar, pueden salir en 3 meses, en 9 meses. El otro día estaba viendo una noticia de que devolvieron prisioneros, 5 camiones de prisioneros palestinos por un acuerdo, pero claro, esos 450 palestinos llegaron muertos en esos camiones. A eso me refiero. Entonces, como tú estás atacando animales, pues no pasa nada, que tú bombardees casas, independientemente de quién esté. Cuando tú estás en el Líbano, todos estos años yo llegué y vi un Líbano totalmente destruido, o sea, no había absolutamente nada, y he vivido toda esa evolución, toda esa construcción, pero el conflicto seguía en el sur del Líbano. Nosotros tenemos familiares que han tenido que hacer sus casas varias veces, con la consiguiente deterioro económico que eso, el esfuerzo que ha llevado a la población. Luego también, todos estos años, viví la guerra del 2006, en la que estuve, en la que tuve que salir también de allí a través de Siria. Y también he visto el deterioro de cómo las mejores generaciones formadas, porque es gente muy formada, y es gente que a pesar de su religión pues estudia en colegios cristianos. Mi familia, por ejemplo, han estudiado en colegios jesuitas, en colegios de monjas. A pesar de todo, pues tiene que salir porque no puede vivir. Y además es una manera de recurso para ellos, porque no les queda otra forma, ¿no?, de avanzar. Luego, como muy bien ha dicho, ¿no?, es un sistema político al final, confesional, que se va a votar con unas elecciones y está establecido, pues eso, confesionalmente. Es una sociedad totalmente abierta, en la que, como bien dice, no hay ningún tipo de código, de vestimenta, ni ningún tipo. Podríamos comparar una noche de Beirut con cualquiera en Ibiza, aunque nos parezca extraño. Y así, bueno, pues hemos avanzado en todos estos años, pero al final también hay una cosa muy importante. El deterioro económico que ha sufrido el Líbano, la intervención también por parte del FMI, pues ha ido destrozando la economía y ha ido vaciando también el país, y cada vez más. Cuando se habla también de Hezbollah, claro, para una europea, cuando va allí y va una española, como se ve aquí y como se ve allí, claro, es que sería impensable la seguridad del Líbano sin Hezbollah, porque duraría dos segundos. Por eso tienen esa clara intención de que deponga las armas. Yo me acuerdo cuando entró el Estado Islámico en el 2015 aproximadamente, que el Líbano sufrió pues como algo, no digo que no lo hubiese vivido porque ha tenido numerosos conflictos, pero tenía de repente coches bomba en cualquier sitio. Entonces, claro, era algo que no controlaban. Bueno, pues gracias a lo que se hizo fueron como barricadas por barrios, y gracias a Hezbollah se consiguió echar al Estado Islámico, pues coincidió con la guerra de Siria, se consiguió echar al Estado Islámico del Líbano. Pero lo que sí se ha visto desde que termina la guerra, en 1889, aproximadamente en el 89-90, es cada X años, 10 años, esa desestabilización
mediante conflictos, intentando siempre también que sea mediante conflictos internos, es decir, luchas entre sunitas, chiitas que luego no son tal, la figura también del Shah Nasrallah en cuanto a templanza y pragmatismo para controlar esa situación en la que se ha provocado en el Líbano siempre que haya primero guerras o luchas internas para desestabilizar la población, pero no lo han conseguido. Vemos que ahora, bueno, pues esa entrada que al final pues han conseguido que haya otra vez guerra, porque lo que quieren es otra vez territorio, su territorio supuestamente para que ellos tengan paz o para que les pase por ahí bien la energía, y cómo han bombardeado sin ningún tipo de consideración o de arreglo a la ley a familias enteras que estaban en su casa. Yo en mi pueblo nunca habían bombardeado, y esta vez sin avisar, porque lo que hay que saber que en la guerra, cuando hay un bombardeo, se tiene que avisar a la población civil para que desaloje. Bueno, pues esta vez se han encontrado que no tienen dónde ir, porque en cualquier momento o en cualquier sitio les bombardean. Hay más de 1 millón de personas desplazadas a Siria, hay gente en las playas, por todos los sitios, porque no saben dónde meterse. O sea, que esta vez la cosa está siendo muchísimo más complicada. A mí me gustaría también incidir en esos medios de comunicación, cómo dar las noticias, cómo también la gente aquí, con esa deshumanización, ¿no? Da igual que maten a 700 personas en una semana o a 42.000 personas en un año como llevan en Palestina, porque en España que digan a ver si entran y lo arrasan todo o que les echen una bomba nuclear, pues claro, porque Israel nos va a salvar de, bueno, de lo que dicen ellos, de los invasores que está protegiendo Europa. Bueno, pues eso, la verdad que hay que aclararlo, hay que dar voz como sea, pues como lo que está haciendo Carlos. Bueno, también comentaros desde lo que es el Líbano, que es al final una ciudad, o sea, un país, un crisol de cultura, una ciudad abierta, donde no hay ningún problema confesional. A ver, lo puede haber, pero no es la base. Y no sé, comentaros algo más si me quieren hacer alguna pregunta. No, la idea que tenía, yo creo que la has hecho muy bien, es expresar desde tu experiencia y desde una emoción que te alberga al contar lo que está sucediendo en esas tierras, en el Líbano. Vamos, tenemos unos minutos, pero yo no soy amigo de preguntas, y menos en días como hoy, por varios motivos, porque no falta el que da el discurso, que le gustaría dar un discurso, no falta el que la va a aprovechar para hacer una pregunta capciosa, hay un invitado que representa un país y daríamos lugar a ponerle en un brete, y no voy a ser yo quien actúe de esa manera. Quizá terminar diciendo que a mi parecer hablaba el señor embajador de las soluciones. Se le ha pasado o no ha querido hacerlo, que existe una propuesta de Irán ante Naciones Unidas de terminar con el conflicto palestino haciendo un referéndum de todos los palestinos, de los que se han ido, y que vuelvan y voten. Eso no lo quiere Israel, y al final, a mi parecer, entiendo yo que la solución de esa parte del mundo es la desaparición de la entidad sionista de Israel. Ahora, en estos días, nos dicen que la culpa es de Hamas, que empezó el 7 de octubre. No, no empezó el 7 de octubre, esto empezó en mayo de 1948, con la constitución ilegítima e ilegal del Estado genocida de Israel. Poco más que decir. Israel estamos viendo que está transgrediendo el derecho internacional, que hace lo que hace en Palestina, que bombardea discrecionalmente Siria y el Líbano, que están provocando Irán porque lo que quieren es una guerra,
y que espero que todos ustedes se vayan con una idea bastante aproximada de lo que es Irán, que es una víctima, como dice el título de esta exposición de hoy, o al menos la parte que me ha tocado a mí, una víctima del sionismo. Así que daros las gracias a todos, darle las gracias al señor embajador Mamnun, y que espero que, como digo, os vayáis con una imagen bastante fidedigna de lo que hemos hablado aquí hoy. Gracias a Isabel y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Carlos, con tu permiso, simplemente un detalle. Bueno, Irán no es solo lo que estamos viendo en los medios. Irán es cultura, es literatura, es civilización. De hecho, el próximo lunes, el lunes que viene, justamente en unos días, vamos a presentar en la Complutense la traducción de una de las obras literarias más importantes de nuestro país, que es el libro de los Reyes. Es en la facultad de... Doctor Joaquín, ¿en qué facultad es? En la presentación de Sean. Facultad de Filología de la Universidad Complutense a las 10 de la mañana. Edificio A. Edificio A, mira, lo conoce. Entonces todo el mundo está invitado a este acto también. Muchas gracias.